Hola, yo soy Jennifer, pueden llamarme Jen. Y como pueden ver en el título del video, hoy les traigo libros que me hicieron llorar. Aquí tenemos a mi super asistente, mi celular viejito, porque sí, yo me considero una persona sensible. No es como que cualquier cosa me haga llorar, pero sí, sí tengo varios libros que me hicieron llorar. Por este video simplemente les voy a hablar de 10 libros. Si les gusta el video, a lo mejor posteriormente puedo hacer otras partes, pero sí, eh, empecemos. Bueno, el primer libro que me hizo llorar en mi vida lectora fue Sin Sajo. Específicamente creo que le dediqué muchas lágrimas a Finnick y a Prim. Empecemos con Finnick. Yo lloré mucho la muerte de Finnick porque me gustaba mucho el personaje y me recordaba mucho a un amigo que yo tuve en la secundaria. Y siento que la muerte de Finnick pegó, pero lo que a mí específicamente me hizo llorar, lo que a mí específicamente me dolió demasiado fue cómo murió. Creo que Finnick, al igual que muchos tributos, pero específicamente Finnick, merecía más en todos los aspectos. Y jamás entendí por qué la escritora quiso que muriera de una forma tan dolorosa, de una forma, no sé, tan poco heroica, digámoslo. Sí fue heroico, su acto fue heroico, pero no sé, yo sentía que Finnick merecía más. Para empezar, no merecía morir, pero si va a morir, ¿por qué esa muerte? ¿Por qué por el Capitolio? ¿Por qué por mutuos? No lo sé. Vamos con Prim. Prim en sí no es un personaje con el que tengas como tanto tiempo de encariñarte porque no tiene tanto tiempo en los libros, digamos. Todo lo que sabemos sobre Prim es por Katniss y es precisamente por eso por lo que me dolió la muerte de Prim, por Katniss. Porque ese era el motor de vida de Katniss. O sea, sí, Pita le lanzó ese pan de la esperanza. Sí, Pita le dio ese diente de león en primavera. Pero para empezar, Katniss no hubiera estado pidiendo ayuda si no hubiera visto a su hermana tan débil, tan afligida, tan rota. Entonces sí, todo empezó por Prim. Desde la muerte del papá de Katniss, el motor siempre fue Prim. Hasta los Juegos del Hambre y hasta el final de los días de Katniss fue Prim. Entonces sí, por eso me dolió demasiado. Y el hecho de que incluso Katniss vea morir a Prim, creo que es algo que me destrozó mucho en su momento, porque no solo fue así como de, ah, sí, se murió mi hermana, sino fue, no pude salvarla. La salvé 300 veces, pero en la ocasión más importante, probablemente la más importante, no pude salvarla. Y es algo que me molestó mucho que no se reflejara en las películas. Pero bueno, en el libro se refleja muy bien el sufrimiento de Katniss por Prim, las cosas que ella pasa después de la muerte de Prim. Y sí, creo que todavía recuerdo a Katniss tan afligida por la muerte de su hermana. Y no sé, me dan ganas de llorar. Les dije que soy sensible. Y bueno, pues también tengo una hermana. No es una hermana menor, yo soy la hermana menor. Pero sí puedo sentir como ese sufrimiento que podría llegar a sentir si yo perdiera a mi hermana. Entonces sí, por eso yo lloré mucho la muerte de Prim. El siguiente libro es Bajo la misma estrella. Eh, este libro también me hizo llorar, pero como desde un punto de vista de la juventud. Es decir, creo que ya es suficiente malo cuando una persona muere. Creo que es peor cuando muere una persona tan joven. Pero el hecho de que esa persona tan joven se pierda de la vida sin siquiera haberla empezado, que su vida se vaya deteriorando por esta enfermedad terminal, creo que es algo que sí me pega mucho. Creo que es algo que siempre me ha hecho reflexionar
acerca de cómo funciona la vida. Entonces, sí, Bajo la misma estrella nos habla de estos dos adolescentes que tienen cáncer, pero se vuelve cáncer terminal, uno de ellos muere y creo que eso siempre me deja pensando mucho. Antes me hacía llorar, ahora me deja como reflexionar mucho acerca de cómo damos por sentada la salud, cómo damos por sentados los amigos, la vida en sí. Entonces, no sé, creo que es un buen libro, a pesar de que ya tiene muchísimos años, creo que es un libro que me sigue gustando mucho. eh, y de hecho he estado pensando en releerlo y me gustaría ver mi reacción en esta relectura. Si sigo opinando lo mismo, que yo creo que sí, porque, o sea, a nadie le encanta las enfermedades terminales. Creo que a todos nos ha arrebatado a un ser querido. Pero sí, es un libro en general que intenta ser bastante optimista, pero pues sí, el final no lo es tanto. Y creo que me haría llorar igual que cuando tenía 14 años. Pero sí, ese es Bajo la misma estrella. Siguiendo esta línea de John Green, debo mencionar a Buscando Alaska. La muerte de Alaska siempre me pareció bastante profunda, porque esta se da porque ella olvida el aniversario luctuoso de su mamá. Me parece que lo recuerda 2 días después y lo recuerda de repente. Ella la vemos que está ingiriendo bebidas alcohólicas, está pasándosela bien con sus amigos y de repente ella recuerda esto, toma el carro, se va y se estrella. Y bueno, creo que lo que me parece aquí profundo es el hecho de cómo está tan satanizado el ser feliz después de la muerte de alguien que amamos. Alaska olvidó este aniversario luctuoso porque estaba siendo feliz, estaba viviendo su vida, estaba disfrutando, estaba con sus amigos, pero en el momento en el que ella recuerda que el aniversario luctuoso de su mamá fue hace unos 2 días, me parece recordar, ella se quiebra de manera que, sin pensarlo, toma el carro para ir hacia el cementerio de su mamá. Y sí, vuelvo a lo mismo. Creo que deberíamos dejar de satanizar el hecho de que podemos volver a ser felices a pesar de la muerte de alguien, de que podemos volver a reír, podemos volver a pasarla bien. Y no significa que olvidemos a estas personas, y no significa que el amor por ellas acaba. Tenemos que recordar que cuando una persona muere, no se muere el amor que sentimos por ella. Ese nos va a acompañar siempre. Y creo que eso fue lo irónico de la muerte de Alaska, el hecho de que si ella se hubiera acordado y no se hubiera sentido culpable, ella no habría manejado prácticamente directo hacia su muerte. Entonces sí, creo que también es algo para reflexionar. Sé que el libro no es tan profundo, pero sí siento que esa parte en específico nos deja mucho que pensar acerca de cómo estamos viviendo nuestros duelos y de cómo nosotros mismos nos estamos castigando por no sufrir lo suficiente, por no estar mal lo suficiente. Pero sí, eso es como que por lo que se me salió la lagrimita. La verdad es que no fue un libro con el que lloré muchísimo, pero sí fue algo que me dolió y que me hizo pensar por mucho tiempo. El siguiente libro es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Eh, este libro de por sí es un libro nostálgico de pies a cabeza. Tenemos a estos personajes que se centran en su dolor, se centran prácticamente en lo que les arruinó en la vida. Y sí,
volvemos a lo mismo que la reflexión anterior. Creo que esto es lo que pasa cuando tú pones el dolor en el centro de tu vida. Las cosas siempre van a pintar nostalgia. Entonces, este libro es nostálgico por sí solo. A mí lo que me hizo llorar es que tiene unas reflexiones muy, muy hermosas sobre la vida. Es un libro bastante completo. El final no fue de mis favoritos, debo aceptarlo, pero sí rompe esta cadena de sufrimiento que llevaban los personajes, de castigo que llevan los personajes. Creo que los personajes se centraron demasiado en lo que hicieron mal, ni siquiera buscaban como la manera de remediar esta parte. Pero sí, el libro nos cuenta como el antes y el después. Y en verdad lo recomiendo muchísimo. Sí te va a hacer llorar porque es muy fácil identificarte con estas frases y estas reflexiones que tiene, incluso con los mismos personajes. Y sí, puedes adaptarlo muy bien a tu vida. También vemos un país, España, un Madrid bastante injusto, bastante homofóbico. Creo que hay una parte en el libro en específico que a mí me destruyó. No me gustaría hacer spoiler porque además creo que YouTube me bajaría el video si yo menciono algo de esto. Pero sí, creo que ahí sí me planteé seriamente si dejar de leer el libro, porque el personaje antagónico realmente es una persona desagradable, muy desagradable. Entonces, si el libro ya es triste y de por sí como que te topas con estos personajes que están tristes y luego te topas con esta persona que es una maldita, pues sí, el libro es todo desgracia, ¿no? Pero creo que vale muchísimo la pena leerlo por lo mismo, ¿saben? Creo que es un libro bastante completo, bastante distinto y yo no me he arrepentido un solo día de haberlo leído. En verdad, lo recomiendo muchísimo. Te va a hacer llorar demasiado, pero sí es un libro muy, muy, muy bonito. Otro libro que me hizo llorar demasiado es El diario de Ana Frank. Ustedes deben de saber que yo no soy fanática de los libros de la Segunda Guerra Mundial. Siempre he sido creyente de que los vencedores escriben la historia. Pero sí, el diario de Ana Frank es un libro que va más allá de plantearte en sí un tanto la Segunda Guerra Mundial. Creo que lo que más te plantea es una niña en una guerra. Entonces, no tienes que puntuarte en la Segunda Guerra Mundial. Creo que una niña en una guerra escondida por este conflicto bélico tan separado, tan alejado de ella, es lo que te hace reflexionar el libro. Eh, Ana Frank, de hecho, en su diario ni siquiera escribe cosas de la guerra, escribe muy poco en realidad. Creo que nos podemos basar en fechas, pero en realidad ella está escribiendo un diario, es una niña escribiendo en su diario. Suena bastante irónico porque así se llama el libro, pero simplemente, y eso es lo que te impacta, porque tú sabes el contexto de lo que hay afuera, tú sabes cómo va a terminar eso, pero ella simplemente está escribiendo desde su pubertad, sobre si discutió con su hermana, sobre el chico que le gusta, sobre las dudas que tiene acerca de su cuerpo. Y sí, eso es básicamente lo que más te destruye porque esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué guerra? ¿Valió la pena tener a estas personas de este modo? ¿Por qué seguimos en este siglo teniendo estos conflictos bélicos y dañando a las personas más vulnerables, que son los niños, que son las personas muy jóvenes? Entonces sí, creo que es un libro para reflexionar demasiado acerca de qué estamos haciendo como sociedad, porque
Aunque la guerra parezca muy alejada de nosotros, no lo está. Está muy cerca. Creo que como sociedad deberíamos hacer algo, sobre todo personas adultas, nosotros como adultos, los niños, la verdad es que sí son un daño colateral, pero creo que como adultos sí podemos hacer algo. Y bueno, este libro plantea eso, una niña en una guerra tratando de vivir lo más normal posible su adolescencia, su pubertad. El sexto libro es Cura Mortal de James Dashner. Este es el tercer libro en la trilogía de Maze Runner, Correr o Morir. Y bueno, eh, ustedes deben de saber que mi primer y posiblemente único amor literario fue Newt. Y bueno, la manera en que él muere en realidad me parece bastante poética, me parece bastante bonita porque vemos a este Newt consumido por un virus, por el virus. Y sí, en realidad él le pide a su amigo, a Thomas, que lo mate en este periodo de lucidez, porque recordemos que el virus eh, te va comiendo poco a poco, de repente tienes periodos de lucidez, de repente no lo estás. Entonces sí, Newt básicamente estaba en esta fase final del virus y sí, en este periodo de lucidez ve a Thomas, le pide que lo mate y bueno, Thomas lo hace. En realidad me gustó mucho la historia de Newt, incluso su final me agradó, me dolió mucho, sí, pero me gustó. Por eso no estoy de acuerdo en leer la nueva trilogía, porque en la nueva trilogía nos pintan que Newt en realidad tenía la cura para este virus. Entonces se me hace como un poquito sacado de la manga. Creo que el escritor simplemente quiere, no sé, como darle más importancia a Newt de la que le dio en los primeros libros. Y sí, siento que no todas las muertes tienen que significar algo, ¿saben? A veces es así también en la vida. Simplemente las personas mueren y ya. Y entonces como que que el escritor le quiera dar como este sentido a la muerte de Newt, no me gusta. Creo que la saga está bien así como está, con los tres libros principales, pero también con sus precuelas, con sus dos precuelas. Creo que así es perfecta. Pero sí, Newt es un personaje muy lindo. Yo me enamoré bastante de él. Me dolió mucho su muerte. Incluso por años yo tenía un dije con una N invertida de Newt. Lo sigo teniendo. Ya no lo uso tanto, pero sí. Creo que principalmente eso es lo que me hizo llorar del libro. Luego, volviendo a la saga de los Juegos del Hambre, tenemos, como no, Amanecer en la cosecha. Este es un libro bastante reciente, se publicó el año pasado y sí, lo leí el año pasado. Y bueno, ¿qué les digo? Creo que a mí toda la parte final es devastadora. La manera en la que muere la familia de Haymitch, en la que muere su novia, es bastante devastadora. Pero sobre todo teniendo en cuenta que Haymitch antes de sus juegos no era una persona infeliz, no era una persona que estuviera sufriendo, como lo vemos con Katniss, por ejemplo. En realidad era una persona que tenía un hermano al que adoraba, una mamá que lo adoraba y pues sí, a su novia. Haymitch tenía una vida bastante normal a pesar de todo y él estaba bien con eso. Entonces el hecho de que su vida haya cambiado tan radicalmente, que le hayan quitado todo de esa manera, creo que fue lo que más me pegó, lo que más me dolió. Eh, No sé si se habla lo suficiente de eso, de cómo Haymitch sí era feliz, no venía de una historia trágica. Y es que no todos venimos de una historia trágica, ¿saben? A veces estamos viviendo nuestra mejor vida desde niños y de repente llega este suceso a arrollarnos. Entonces, creo que por eso también me gustó mucho que la escritora le cambiara un poco.
y que Haymitch en realidad sí había sido una persona feliz antes de los juegos, y el impacto que tuvieron estos juegos específicamente en él, porque también vemos cómo se vuelve cómplice con esta chica a la que siempre consideró privilegiada, y sí, lo era privilegiada en una minoría, pero creo que a Haymitch se le olvidó que ella seguía siendo minoría a pesar de tener privilegios. Y el hecho de que Maisie Lee, porque estamos hablando de Maisie Lee Donner, el hecho de que Maisie Lee haya sido elegida para los juegos, lo prueba. Y creo que es por eso que no nos encantan las personas pygmy, porque, bueno, esto ya es un tema más profundo, pero las personas que son pygmy son estas personas que intentan destacar, a pesar de pertenecer a una minoría, intentan destacar. La verdad es que te va a hacer llorar todo el libro, porque también tenemos personajes secundarios, personajes muy pequeños, niños. Son niños los que están muriendo. Entonces sí, todo el libro es una plaga de injusticia enorme, es una plaga de gente sufriendo, pero es un libro que totalmente vale la pena. Creo que sí es un libro que yo releería, pero sí con un poco más de estabilidad emocional, porque si no, siento que me destruiría por completo. El siguiente libro es Los Miserables de Víctor Hugo. Creo que no debo dar demasiado contexto sobre este libro, creo que todos sabemos de qué va. Este libro es la injusticia personalizada. No puedes parar de llorar en ningún momento. Creo que es un libro que se resumiría en demasiado sentimiento, eh, demasiadas injusticias. Y bueno, tenemos a estos personajes que son tan fuertes como lo son sus vidas y cómo las circunstancias te llevan a hacer cosas desgarradoras, cosas en las que ni en tus sueños habrías pensado. La vida te cambia de un instante a otro. No sé, creo que Los Miserables es un libro que merece su propio video. Entonces sí, por eso no quiero indagar tanto, creo que todos lo conocemos, y si en verdad no has leído Los Miserables, lo tienes que leer. Tienes que armarte de valor, eso sí, porque está muy triste, en verdad es un libro muy triste, pero lo tienes que leer. Creo que es como de esos libros indispensables que tienes que tener en tu librero y que tienes que leer y releer y releer. Sí, es un libro bastante grande, bastante denso, pero te juro que vale la pena y te juro que vas a llorar horriblemente, pero es que, ¿qué más digo? O sea, merece su propio video. Y bueno, por último tenemos Los Fantasmas de Fernando, de Jaime Alfonso Sandoval. Este es un libro bastante especial porque aparentemente es un libro para niños. Este libro es como el verdadero no critiques a un libro por su portada. Y bueno, de primera te va a pintar como esta historia cómica, esta historia fácil, pero créeme que está cargada de muchísima emoción. Creo que lo que más impacta en este libro es que el protagonista tiene 17 años, es un adolescente y bueno, se está enfrentando a sus primeros pasos en la vida adulta. Yo sé que un adolescente de 17 años no es adulto, pero bueno, empiezan a pasar este tipo de sucesos que nos golpean desde pequeños, en realidad. Entonces sí, no me gustaría, este libro específicamente, no me gustaría spoilearlo porque tiene una sorpresa bastante grande. Creo que de toda la lista, la lista que les di de los libros, no hay un mayor menor, no me fui a mayor menor, pero este libro es el más triste porque no te lo esperas, simplemente no te lo esperas. La historia no es que sea una historia bonita, es que es una historia con la que te identificas demasiado,
con la que puedes verte. Este libro es un espejo y no sé, simplemente creo que vale la pena mucho leer este libro, Los fantasmas de Fernando, a cualquier edad. Créanme que a cualquier edad este libro les va a encantar. Y bueno, creo que nada más de recordarlo me empieza a formar un nudo en la garganta. Este libro me ayudó mucho a entender cosas acerca de mí misma, de mi duelo, que yo no había siquiera pensado. Entonces sí, creo que por el video de hoy es todo. Estos son los 10 libros que me han hecho llorar. Déjenme en los comentarios cuáles son los suyos, si les gustaría una segunda parte de este video o pues sí, ya con eso. eh, yo los veo en un próximo video. Felices lecturas. Hasta luego.